Sí, ahí viene la presentación. Va llegando Sohuman con su sazón. Muchachos, buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo les va? Qué gusto. Bueno, vamos con nuestro intro de todos los días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estés. Y a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de Sohuman. Hola chicos, ¿cómo estamos? 2.0, porque es la nueva versión. Nuevo intro generado de parte de Sohuman. ¿Cómo están oyentas? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Tranquilo con el lenguaje inclusivo. Bueno, sería en tal caso oyentes. ¿Oyentes es? No importa. Oyentes es. Oyentes es. Lenguaje inclusivo por Kevin. Bueno, serían del general creo que oyentes nada más, ¿no? Oyentes. Bueno, ya no importa. Vamos, empecemos el tema. Bienvenidos chicos, ¿cómo estamos? Saben que sin divagación al inicio del problema no hay Sohuman. Ya saben, ya para los que nos escuchan, por favor. Ya. Bien, ¿y qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, como comentamos en el programa anterior, se dejó ahí una pequeña cuña comercial, por decirlo así, un abreboca donde se mencionó que hablaríamos de la corrupción, un tema que afecta a todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los más pobres hasta los más adinerados. Interesante, desde los más chiquitos. Sí, vamos a estar tocando el tema de la corrupción, pero no vamos a hacerlo un segmento político, por decirlo así, ¿no? Sino vamos a ver cómo... eso podría afectar, ¿verdad? Ajá, ¿Cómo afecta nuestra nación? Exactamente. Nuestra vida personal. Personas. Nuestra vida cristiana. Especialmente. También. Porque la corrupción no solo es del gobierno. No, eso vamos hoy a desmentir, ¿no? Así es. Corruptos también. Muy bien, y vamos a empezar tal vez por definiendo qué es la corrupción, ¿no? Porque todos podemos tener tal vez un entendimiento diferente de qué es esto, pero vamos a definirlo para todos partir desde un mismo terreno, desde un mismo nivel de conocimiento. Según la RAE, Real Academia de la Lengua, la corrupción es el acto de corromper, acción y efecto de corromper, entendiendo que por corromper es tomar algo bueno, puro, limpio, y convertirlo en lo contrario, en algo manchado, sucio, desviado de su diseño original. Y la segunda definición, igual del mismo diccionario, es que tal vez es un poco la definición que todos tenemos más en nuestra mente, es que la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole. Básicamente, trabajar para o ser parte de una agencia, de una institución pública y utilizar ese poder o esos recursos, esas influencias para ganancias económicas, ganancias sociales de las personas que trabajan en ello, ¿no? Entonces, con esto empezamos. Así es. Y con lo que tú nos mencionas, Kevin, pues podemos ver que el poder corrompe al hombre y hace un mal uso del mismo, pues para beneficio personal, y ese hace como una comparación, un versus, ya que hacer lo correcto hace que tus valores sean palpables. Efectivamente, creo que la corrupción, bueno, para empezar yo creo que es algo que todos lo hemos hecho en su momento, ¿ya? Entonces no estamos, como comentó en los programas, no tratando de ser jueces, ni apuntar el dedo, ni decir quién es esto, quién es aquello, pero es algo que todos lo hemos cometido en su momento, tal vez lo cometemos sin darnos cuenta, pero afecta no solo nuestra vida social, nuestra economía, sino más allá es la vida espiritual, ¿no? La corrupción, como leímos en la primera definición, es tomar algo bueno, algo puro, algo recto y convertirlo en algo sucio, en algo que me conviene a mí, no necesariamente les va a convenir a los demás. Chicos, les consulto, ¿alguna experiencia tal vez antes de entrar ya en materia de corrupción o cuáles son sus opciones? Jonita, ¿alguna experiencia, algo que quieras comentar sobre corrupción? ¿Tú que todo lo has vivido? Y hoy estás calladito. Hoy, al decir este man, que bestia, ¿cómo es? No, yo recuerdo que la corrupción aplica para varias cosas, o sea, me refiero a que la corrupción está incluso hasta en el diario vivir. Mira, yo me acuerdo una anécdota bien corrupta, pero hace mucho tiempo en el colegio, yo era una de las personas bien corruptas, ¿no? O sea, me refiero a que yo sobornaba a los profesores en el colegio antes debido a la posición que mi mamá y mi papá tenían. Ellos trabajaban, en este caso, ellos trabajan para el Ministerio de Educación
Y en esa ocasión yo en el colegio me creía, pero Intocable. intocable, exactamente. Y durante todo este trayecto, lo que mi respuesta siempre era cada que yo me peleaba con un profesor o con un instructor, yo cada vez que me peleaba con algún profesor, decía, listo, vamos entonces, vámonos a rectorado. O sea, ni siquiera me iba a inspección, sino que era vámonos a rectorado. Y apenas yo llegaba a rectorado, yo llegaba y le decía al rector, mire, ¿sabe qué? Yo no hablo si mi mamá y papi no está aquí. Entonces, ahí tú ves la influencia de que en donde piensas a corromper, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a medida que llegaba mi mamá y papi acá al colegio a hablar, yo ya empezaba ahí y decían, bueno, yo no sé si es que ustedes piensen que sea adecuado que un profesor insulte a un alumno, insulte esto, o sea, metía, aparte de meter cizaña, venía la corrupción porque empezaba a manipular la situación y yo decía, y mi papá es de esto, y mi papá conoce a estos, entonces yo creo que no les conviene, métanlo mejor, vámonos, miren, saben que aquí no han quedado nada, y yo hablo en este caso con mi papá, con mi mamá, y que no, mejor nos relajamos y todo eso. Sucedió tantas veces que hasta que un tiempo ya se cansaron, creo, los profesores, que igual me mandaron a llamar. ¿Y qué es lo que pasó? Yo me adelanté al amigo de mi papi y le dije, mira, ¿sabes qué? Pasa esta situación en el colegio y me hicieron esto. Están diciendo que yo soy así con el profesor, que esto otro con el profesor, que es cuando no es así. El profesor empezó a hacerme esto, y yo hice en defensa propia. Entonces, cuando ya sabía, justo le dije, pero necesito que vengas porque no me quieren aceptar con mi papá. Entonces, se pegó el viaje, llegó a la institución y ahí todo paz, todo calma, porque el señor dijo, bueno, con el señor no vamos a tratar porque no nos conviene una mala calificación institucional en el Ministerio de Educación. Entonces, era como que yo me sentía ahí todo chévere y yo creo que una vivencia tan memorable que me pasó. Y bueno, y muchas más de las que yo apliqué en el colegio, Dios mío. Wow. Oye, yo tengo una pregunta, así para abrir más el tema, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿La corrupción se origina por un debido exceso de poder? Yo respondería eso que debe haber sus excepciones, ¿no? No conozco ninguna, pero debe haber sus excepciones de personas que tengan el poder y no se les suba la cabeza, pero creo que es algo propio de los humanos, que cuando tengamos cualquier nivel de poder, tal vez caemos en ese orgullo de creer que tenemos, o somos especiales, o que merecemos ese poder, o que necesitamos un trato especial. Yo creo que va de la mano. No diría que es absolutamente que si tienes poder eres un corrupto, pero yo creo que la tentación a abusar de ese poder que te hayan dado es más grande si tienes una posición alta, porque estando abajo, siendo un bueno, en este caso respondiéndole tú más bien a alguien, es más difícil, no tienes un poder tan grande, ¿no? Pero yo creo que va de la mano. No diría que es todos los casos, pero sí va de la mano, es muy probable. Porque tú te pones como que una balanza, ok, tengo esa potestad, esa autoridad, ese poder, pero yo digo que si la persona tiene bien puestos sus principios por delante, yo creo que no debería existir la corrupción. Interesante. En tu historia, Jonah, antes de olvidarnos, ahora ya con el punto de vista cristiano, ya con Jesús en la mente, en el corazón, ¿cómo evalúas tú mismo tu historia? A mí me da chiste, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo he sido? Estaba sintiéndose mal ahí en silencio, Jonah. Era mi cara de expresión, por favor. No, mira, ahora ya en Cristo, uno llega a pensar, y la verdad me da risa, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo imaginaba tantas cosas y cómo imaginaba para muchas de las veces librarme de los castigos que yo tenía, sanciones indisciplinarias, tal vez incluso hasta una suspensión. Pero mira, ahora la verdad, sí me arrepiento porque tal vez yo hice pasar a mis papás, no sé, por ejemplo, tú cuando eres estudiante no piensas en cómo les tachan a tus papás, sino que tú estés bien y punto. Y por ejemplo, yo no sabía cómo le decían los profesores a mis papás, o qué decían de mí en este caso. ¿A qué me voy? Es que te despreocupas de las demás personas por solo concentrarte en ti, y eso es lo que sucede en la corrupción. Entonces, te enfocas tanto en el poder que tú tienes, que a tu alrededor está mal. Y mira, y ahora yo creo que la Biblia es muy clara, nos dice,
amados los unos a los otros. Entonces yo ahora no puedo hacer ningún acto corrupto. ¿Por qué razón? Porque no estaría amando a la otra persona, ¿me entiendes? Ujú. Estaría deshonrando mis principios que han sido ser leales, ir por el camino que es correcto, incluso le estaría fallando principalmente a Dios. Y evaluando mi historia, yo creo que deshonré mucho a mis papás, porque a pesar de que yo conocía el poder que, digámoslo así, académico que ellos tenían por el Ministerio de Educación, yo lo usé mal y no lo usé para una buena influencia. Entonces, yo posiblemente tal vez traje una deshonra a mis padres, pero bueno, ahora ya me causa chiste contarlo esto, incluso cuando a veces conversamos con mi mamá o con mi hermana me da tanto chiste porque me dice, Dios mío, yo no sé cómo rayos te dejé seguir así, ¿por qué no te soné otra vez más de las tantas que te sonaron? Entonces, yo creo que prácticamente eso es en el amor, como tú ves a las otras personas, y yo creo que así demuestras el amor en Cristo que tú tienes, amando a las otras personas, respetando la posición que tienen y no haciéndote ni de más, menos, sino que tranquilamente tú humilde avanzas en el camino cumpliendo las ordenanzas que imponen, pero en este caso te riges tú a Cristo. Entonces, al regirte a Cristo, sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, por ejemplo, yo no sé, eso yo sé que estaba incorrecto hacerlo, porque como te digo, traía deshonra al apellido, traía, no sé, me tachaban de mal educado, claro que como joven, ¿no? Pero abarca muchas cosas. Entonces, mira, si nos vamos al tema ya político, lo que hacen es tacharle mal a alguna persona, y así es como queda la corrupción, llega a tachar mal en nombre de alguna persona. Entonces, la verdad, sí me arrepiento, perdón, de haber hecho eso, porque, como digo, pude traer deshonra debido al comportamiento, ¿no? Pero de ahí, no, la experiencia, a pesar de que los castigos es una belleza, porque me queda como anécdota para reírme de lo que yo hice. Y habla del testimonio también, ¿no? Yo creo que cuando muchas personas llegan a conocer a Cristo, conocer a cristianos más que nada, como que hay esta creencia, esta visión de que los cristianos o se hacen o se dan o son hasta cierto punto una especie diferente de gente que no peca, no hace cosas malas o es aburrida y por eso no participa de las cosas del mundo, ¿no? Pero viene a colación, no que empecé a usar esa frase de muy adulto, viene a memoria esta, recordar que Jesús vino no por los buenos, no por los santos ni los perfectos, sino vino por los dañados, los corruptos, y hablo de todos, ¿no? No solo yo, no le vean mal, de todos, porque yo también, o sea, si me preguntan, yo cuántas veces no copié en el colegio, cuántas veces no se pagaba por exámenes o por la respuesta, todos hemos caído en eso, pero a lo que voy, es para no hablar mucho, es que Dios es solo al estar con Jesús, al buscar a Jesús, al leer su palabra, es que podemos darnos cuenta de todas estas experiencias que en su momento parecían inocentes, parecía que era un crimen sin víctima, pero como tú dices, Jonah, en verdad sí hay víctima. A veces somos nosotros mismos. En el caso de copiar, yo era mi propia víctima, porque yo estaba no estudiando, yo estaba arruinando mi futuro al no estudiar como se debería, al no prepararme como se debería. Pero todos estamos en ese proceso, ¿no? Todos estamos en ese proceso de ser transformados en Jesús. Y creo que con esto podríamos dar paso a ver qué lo que nos dice exactamente la Biblia. Jonah. Mira, sí, y justo de que tú hablas de eso, mira, diríamos que en el caso académico de corrupción, que yo lo llegué a vivir, es que yo me quedé a supletorio, o sea, me sortearon toditas las materias por la indisciplina, me sortearon toditas las materias de sexto curso. Y una materia de la cual yo te juro que es algo que yo digo, no sé por qué tuve que pasar, y soy consciente de que no sé por qué tuve que pasar, era estadística. Y cuando me tocó dar estadística, el supletorio de estadística, yo no me acordaba las preguntas, o sea, dije, pailas, me quedo para al siguiente. Y solo llené el nombre de mi hoja. Y le dije, profe, aquí está, acolitará por si acaso, verá, si no, me toca hablar con mi mamá y mi papi, no creo que valga la situación, ¿no? Entonces dijo, no fresco, y me fui. Y resulta que al siguiente día que salen ya las notas, literalmente en estadística no me había quedado. Entonces dije, caramba, ¿qué pasa aquí? Y entre mí dije, ay, Diosito me ama. No, mentira. Pero el punto es que
ese fue el caso que yo pude evidenciar, porque yo dije, o sea, yo tenía para repetirme nuevamente el examen de supletorio, pero no. Creo que el profesor fue muy chévere y me dijo, ya no le quiero ver a este man, mejor le saco de aquí del curso ya que se va y se gradúe. Pero obviamente el daño al final iba a ser para ti mismo, ¿no? Porque en el momento que en la universidad o algo así te tocara estudiar algo similar, esas bases estaban... yo les digo por mi parte, ¿no? Yo pasé, no sé, el tercer curso copiando, y cuando llegaban los exámenes, ahí sí era el problema, porque lo que no estudié previamente... Exactamente, y efectivamente luego me quedan resultados. Pero bueno, continuando, vamos a leer exactamente el contexto bíblico de eso, ¿no? Porque todos tenemos tal vez esa mente de que la corrupción es mala, ¿no? Corrupción mala. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Para leerles rápidamente, vamos a utilizar dos versículos que son muy claros. Está en Éxodo 20:15, que nos dice... La palabra que aquí Dios es en la palabra bíblica que Dios da los 10 mandamientos y nos dice simplemente no hurtarás o no robarás. La corrupción, como debemos utilizar el poder para un beneficio propio, tomar recursos de alguien más y utilizarlos para mi propia ganancia. Y el segundo versículo está ahí mismo, en el mismo capítulo, un poquito más abajo, en Éxodo 20:17, que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, tal vez dirían que tiene que ver codiciar con la corrupción. También. Exactamente. Y yo creo que, en mi opinión, no les consulto luego a ustedes, yo creo que la codicia es tal vez uno de los combustibles, uno de las motivaciones más grandes para hacer algo indebido. Yo quiero algo que no tengo, yo veo que X persona tiene algo que yo no tengo, y eso me motiva o a robárselo a esa persona o a tomarlo o a utilizar otros recursos para ganarlo. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Cómo estos versículos nos hablan sobre la corrupción? Yo creo que, bueno, en este caso, haciendo contexto, podríamos decirlo, en Éxodo 20:15, pues el robar es malaverse de recursos o fondos para nuestro uso personal y que no son nuestros, ¿no? Y en cuanto a la codicia, pues la envidia y codicia como que se hacen uno solo y pueden surgir en cualquier lugar, incluyendo trabajo, no importa el estatus que se tenga, y el poder. O sea, son factores que te dan ese paso, como ya se mencionaba, a provocar una corrupción de manera, o sea, inmediata, ¿no? O sea, no te importa, se podría decir, tus valores, no importa cómo de pronto llegue ciertas consecuencias. No sé qué nos dirías tú, Jan. En un ámbito más espiritual, yo diría que todo lo que fuera en contra de lo que Dios estableció, también hablando sobre la moral, sería corrupción. Para todo aquel que falla en su moral, está cometiendo corrupción. Para todo aquel que mata, que viola, está cometiendo corrupción. Para todo aquel que decide abusar de su poder, haciéndole mal, ya sea a sus trabajadores, empleados, etcétera, está cometiendo corrupción. Para todo aquel que comete estafas, engañe o mienta, está cometiendo corrupción. Si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con muchos pecados, y yo pienso que la mejor forma, al menos desde mi punto de vista, de llamarle a la corrupción es pecado, y el pecado es corrupción. Amén. Yo creo que como yo lo definiría en lo personal es, Dios tuvo una idea original, ¿no? En la creación. Él quiso crear y permitir que la humanidad tenga un camino de vida, ¿no? Una forma de vivir. Y en la definición inicial que teníamos, que es el acto de corromper, de tomar algo bueno y convertirlo en algo malo, cada vez que pecamos, estamos tomando ese diseño perfecto y bueno de Dios y lo convertimos en algo malo, en algo sucio, en algo que afecta a los demás, como decía Jonah, en algo que nos afecta a nosotros mismos y que en general desobedece el diseño original de Dios para nosotros. Así es. Y como tú mencionas, Kevin, ¿nos podrías ayudar con ejemplos bíblicos de corrupción? Exactamente. Vamos a ver que la Biblia habla de esto, ¿no? Tal vez no lo llama corrupción, como nosotros lo veremos ahora, pero basándonos en este principio de que Dios creó a la humanidad de cierta forma, con cierto diseño, y cada vez que nosotros pecamos, estamos malversando, estamos doblando, ensuciando, rompiendo ese diseño, cometemos corrupción. Y basándonos en lo que leímos en Éxodo, el hecho de robar, tomar algo que no es nuestro,
y motivado por una codicia, por hacer lo que los demás queríamos. Les voy a contar rapidito, ¿no? Una historia en las que podemos ver cómo el abuso de poder o cómo la corrupción trajo consecuencias malas, no solo para las personas que los cometían, sino para quienes las personas a su alrededor. Todos conocemos, y si no, les invito a que leamos en 2 Samuel, todo el capítulo 11, leemos la historia de David y Barseba. David era rey de Israel, y Barseba era una mujer que se estaba, bañando en otro lugar, ¿no? David la vio, y en este capítulo leemos que él, como rey, él tuvo el poder de mandar a llamar a esta mujer para que se acueste con él, para que tenga relaciones con él. Y esto, yo creo que si él no hubiera sido rey, si no hubiera estado tal vez en ese nivel de poder, obviamente esta acción le hubiera sido muy difícil. Pero más allá de esto, cuando les invito a que lean este versículo, de los que conocen la historia, esta codicia de algo que no le pertenecía a David, y el hecho de que él tomó esto que no le pertenecía, cumpliendo o rompiendo ambos mandamientos en Éxodo, desembocó en la muerte del esposo de Barseba, trajo pecado, porque trajo embarazo, se cometió adulterio, se cometió fornicación. Entonces, este abuso de poder, lo leemos en la Biblia, pero es exactamente lo que pasa en la vida actual. Otro ejemplo lo leemos en Génesis 4, 3, 7, en el que vemos el conflicto que hubo entre Caín y Abel, como Caín, al sentirse igual codicioso o envidioso de cómo Dios estaba agradado con las ofrendas de su hermano, desembocó en un asesinato, que es nuevamente corrupción de la ley, del mandamiento de Dios. En Juan 2, 13, 16 leemos la historia de cómo el templo fue utilizado. El templo se supone que era un lugar sagrado para ofrecer sacrificios a Dios, tener una comunión íntima con Él, un lugar apartado para Dios. Se convirtió en un mercado en el cual de los sacrificios se sacó un negocio, se vendían los animales con un precio monetario tal vez injusto, dándole un valor a ese sacrificio, a esa obediencia a Dios. Entonces, en estos ejemplos, en la Biblia hay muchos más, vemos que no hubo consecuencias buenas, y particularmente en el último, vimos que Jesús tuvo una reacción bastante emblemática, que fue la de enojarse y sacar a todos los mercaderes del templo. Entonces, esto nos da una pauta clara de que a Dios no le gusta la corrupción, y que la corrupción siempre trae consecuencias permanentes en la mayoría de los casos para quienes la cometen y para las personas a su alrededor. Así es, yo creo que estos ejemplos que tú nos dices, Kevin, que obviamente están en la iglesia, yo creo que son pues acontecimientos que ahora entendemos que Cristo ya sabía este tipo de situaciones que habría de pasar, y pues Dios siempre busca que lleguen al arrepentimiento y que disciernan lo que es bueno y lo que es malo. Pues la palabra es muy clara cuando dice en Génesis 4:7 que son tus principios y valores los que tú reflejas. Dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado estará listo para dominarte. Es curioso. Y bueno, antes de pasar al corte musical, me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Dónde podremos encontrar distintos casos de corrupción en nuestra vida cotidiana? Yo creo que no va a ser solo donde todos creemos en los políticos. Está más cerca de casa de lo que creemos. Salimos de una pausa musical, queridos oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y todo como @SoHumanEQ. También agradecemos a nuestros sponsors, patrocinadores, la organización La Vid y Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 3:16, y sus queridos oídos también, que nos auspician siempre. Este programa es transmitido gracias a Radio La Vida. Amén. Sin más que decir, vámonos a una pequeña pausa musical. Hoy estamos salseros, así que vamos a dejarles con un flow urbano salsero. Regresamos. Radio La Vid, la voz del cielo.
escuchando tu programa So Human. Te acompaña a las 24 horas del día. Radio La Vid, la voz del cielo. Regresamos después de esta pausa musical al estilo salsa, salsa choque. Ahí está. ¿Quién dice que los cristianos somos aburridos? No, no lo somos. Vayan y escuchen este tema musical. Ahorita nos pusimos a bailar. Exacto. Está. O sea, ¿se han visto los tras cámaras o vieron el programa de quiénes somos? Verán que no somos aburridos. Ahora que nuestros chistes también tal vez sean Aburridos. aburridos para ustedes otra Sí, cosa, pero nosotros la gozamos. Eso es lo mejor que se puede. La rompemos aquí Ajá. entre los Que es cuatro. lo importante. Ajá. Y bueno, El tema musical antes de es de Dayan y Jenny con featuring el Santi. Ah, no, el Jan Santi. dice ahí. Jan. Jan dice- Dayan y Jan. featuring- Gracias, gracias. Pero no es Jan, No, yo todavía no grabo eso. pero pronto lo haré. de salsa también. Bueno, Ajá. este programa está siendo grabado por Radio La Vid, La Voz del Cielo, nuestros patrocinadores, Radio La Vid, Casa de Dios Juan 316, ¿en dónde nos pueden encontrar? En Una Facebook, de las plataformas, como mencionaba Kevin, Facebook, otra es Spotify, ¿y qué más? Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como @sohumanecu y en Spotify, en Google Podcasts y en la aplicación de Radio La Vid. Le recomiendo que se la descarguen, muy buena programación. Encontrarán todos nuestros episodios. Definitivamente muy de mucha edificación para todos los que le escuchen, gratuita, así que no les va a costar más que solo unos clics en su teléfono. Así es. Y también quiero saludar a la audiencia de Alemania y Brasil que ahora se está uniendo a nuestros podcasts. Ahí ustedes, muchachos, lo vieron. Sí. Vean ustedes, ¿ah? Estamos internacionales. También a la audiencia, principalmente a la audiencia de Ecuador. Ujú. Buenas, Principalmente. Saludos. Gracias, Quito. Y bueno, volviendo con el tema. Sí, hablando sobre la corrupción. nos dejaste una pregunta Yo les tuya. digo una pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la pregunta? En los comentarios respondan la pregunta y ahí nos dicen. Póngale pausa y comenten. La pregunta era sobre en dónde nos creemos que haya corrupción, ¿no? Yo creo como les dije, mi respuesta sería que sí, así está en los diputados, en los asambleístas, que el alcalde, que el presidente y todo, y sí, está ahí, pero no es el único lugar. Que nos sintamos cómodos o culpándoles solos a ellos es una cosa, pero no, la corrupción está mucho más allá. Como lo contaba Jonah al inicio del programa, pasa en los colegios, pasa cuando uno es chiquito, yo les he contado, pasa cuando uno copia, cuando uno rompe las leyes, corrompe lo que está establecido por Dios o por las autoridades humanas y lo utiliza para ganancia propia. Sucede en varios aspectos y esta información nos la trae nuestro querido Jan. Bueno, más que información vendrían a ser también ejemplos. He encontrado algunos ejemplos y ¿por qué no empezar por donde a la gente le gusta? Empecemos desde arriba. Sabemos que el mayor lugar donde podemos encontrar corrupción, al menos según las personas aquí en este país, de lo que he escuchado, es aquí en el gobierno. Y he estado buscando en algunos periódicos, me basé del comercio que salió en el año 2019, escrito según Ana Belén Rosero Muñoz, que expresó lo siguiente. La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos y los agrupó en 20 casos de corrupción que conmocionan al Ecuador, los cuales en parte son aportes ilegales asociados a la campaña Alianza País. También podemos, es curioso, me atreví a nombrar el movimiento, la campaña que a quienes se les asocia. También he encontrado estos casos más recientes, esto lo hallé en un periódico de 2020. Todos conocemos lo que sucedió con el caso del expresidente. Esta es una página llamada Anadolu Agency. Comenta un poco sobre la historia de este expresidente. Todos sabemos el que tuvo que autoexiliarse en un momento. Habla la boca del expresidente. Como ya mencioné en la página, esto fue escrito por Daniela Alejandra Mendoza Valero y Natalia Torres Hernández en el 2020. Perdón, ¿Qué te pasó? es que te dijiste en el anterior expresidente, dije no podía caminar. Yo pensé que iba a ser Lenín Moreno, güey. No, es que yo pensé que era Lenny Moreno.
te juro que yo pensé que era Lenin Moreno y dije, no puede caminar, ¿qué pasó? No. Borra de nuevo, vamos de nuevo. Ay, bueno. Bueno, conocemos que no es la única situación de casos de corrupción. Este es uno de los más recientes, sucedió en el año anterior. Todos conocemos al expresidente Abdalá Bucaram. Esto lo conseguí de la página Anadolu Agency, escrito en el 2020, como creo que ya lo mencioné. Lo dijo Daniela Alejandra Mendoza Valero, Natalia Torres Hernández, las autoras de este relato, que es más o menos de su vida, de la cual obtuve información que explica cómo es su historia y de cómo se había presentado, especialmente su candidatura, hace un año más o menos para lo que iba a ser febrero en las elecciones. Mientras existían investigaciones por delitos cometidos, donde entra el problema de los insumos médicos incluido, también dando a conocer que incluso sus hijos fueron dictaminados con prisión preventiva por la venta irregular de insumos en Guayaquil. Existen muchos casos de corrupción en el gobierno, eso es inevitable. Sabemos que es un lugar donde existe mucho poder, diría yo exceso de poder, y en muchas ocasiones se les olvida de que también están para servir y entonces simplemente deciden realizar leyes o romper las leyes, lo que les convenga, con tal de ellos salir beneficiados. Así es, son actividades, ¿verdad? Que son, podríamos llamarle actividades ilícitas para su beneficio o un beneficio en particular. Pero, ¿qué me dirías acerca en el área de la salud? ¿Cómo existe esta corrupción? Especialmente el ejemplo que les acabo de dar es sorprendente porque se supone que cierta cantidad de instrumentos de medicina son destinados a cierto lugar, pero otra persona se los tiene y la investigación da por hecho de que la cantidad que tenía que ir a cierto lugar es la misma cantidad que aparece con la persona y entonces tienen que ser enjuiciados. Y todo esto tiene tanta mancha que también se ha estipulado sobre supuestos crímenes organizados. Y con esto vuelvo a tomar la cita que tú diste de Segunda de Reyes 11, de la historia de David. Según de Samuel. Ah, perdón, me equivoqué. Según de Samuel. Ya. Sí. No. Segunda de Reyes 11, No. perdón. Entonces, Otra otra historia. cita, otra historia, sí, Otra sí. historia. Sí. Segunda de Reyes 11, donde David se había acusado con la esposa de Urías y todo eso, ¿no? Incluso había hecho lo imposible para que Urías, al enterarse de que está embarazada, se fuera con la mujer de Urías, que está embarazada, se fuera Urías con su mujer a su casa, cosa que no pasaba, y entonces al ver que no se iba, literalmente lo mandó, por medio de una carta, lo mandó hasta lo más adelante del pelotón en ese tiempo de guerra, y literalmente fue el que permitió que lo mataran. Y si te pones a pensar, esto prácticamente podría ser un caso de corrupción, de crimen organizado, y me atrevería a decir que un asesinato indirecto, lo que pasó con Urías. Y volviendo para adicionar algo en eso de la salud, yo creo que todos nos enteramos de las vacunas, de que se dio prioridad a gente no sé, amigos del gobierno, pero voy algo más allá. Yo creo que el momento debe haber historias y cuéntenos en los comentarios, pero estoy seguro que cuando la gente ya por fin hubo vacunas, debe haber historias de gente que se metió en la fila, gente que era conocida de algún enfermero, del policía que está cuidando en la puerta y lo que sea. Entonces se cometieron actos de corrupción por ese mismo lado, ¿no? Yo creo que lo que nos cuenta Jan es súper, tal vez lo que estamos acostumbrados a considerar corrupción y que es cierto y tal vez estamos cansados de eso, ¿no? Pero ya más cerca a casa, más cerca a lo que vivimos todos los días de manera individual como ciudadanos, la corrupción está en varios niveles y nosotros caemos en eso mismo. Creo que en el transporte tal vez nos iban a comentar también sobre la educación. Nos iba a comentar algo, Yuli. ¿Cómo lo ves toda la corrupción en el sistema de educación? Okay. Estos actos de corrupción que afectan a nuestra nación, pues en el área de la educación, una de ellas es sobornar a las autoridades educativas. ¿Y por qué? Porque ese es el fin de que quieren dar dinero
para que ellos puedan ser contratados. Y en el área del tránsito, pues vemos en pequeños actos también como cuando tú te pasas, digamos, tú como conductor, pasas tu semáforo rojo, te detiene la policía y, ok, hay una infracción y dices, pero ¿qué hay de corrupción ahí? Pues la respuesta es sencilla y es cuando hay un dinero de por medio, hay soborno. Entonces, esta corrupción se da tanto como el que da como el que recibe. Y sobre todo es para evadir la ley, o sea, recibir dinero u ofrecerlo ya se convierte en corrupción. No sé, pero ahorita imaginé a Jonathan teniendo recuerdos de Vietnam al momento de mencionar la situación de la educación. No, tenía flashbacks ahí de lo que había hecho. No, sabemos que... Vino a mi memoria y yo... Caramba. Pero historia del pasado, historia del pasado. Correctamente. Y en la educación, yo creo que ahora veo que hay, bueno, los que son papitos deben saber de eso, ¿no? Que ahora se ha puesto en moda los grupos de WhatsApp de las escuelas. Y yo les cuento, ¿no? Por familiares míos que veo que dentro de esos mismos grupos se salen otros grupos como para compartirse deberes, preguntas de pruebas, cosas por el estilo. Y yo creo que ese es tal vez el primer error que todos podemos cometer en enseñar este tipo de mañas o prolongar, esparcir, perdón, la mal llamada viveza criolla. Todos estamos familiarizados con ese término, ¿cierto? Que es darle valor, verle de súper inteligente a la persona que sabe jugarse el sistema, que sabe utilizar la supuesta inteligencia para sacar ventaja, para ahorrarse, cortar camino en un proceso, para ganar dinero fácil. Entonces, en mi opinión, ¿no? Sí, si bien está mala corrupción en los presidentes, en los alcaldes y todo, yo creo que en un momento todas las personas fueron niños y a esos niños o se les fue inculcada esta viveza criolla o lo vieron de sus padres, quienes tal vez vieron de sus padres también, y se vuelve esta cadena, este ciclo de repetición de corrupción, que no siempre será el caso, ¿no? Pero creo que es más común de lo que creemos, que los papás inculcan esta viveza criolla o este vivo o este con 4 dedos de frente o levantando el pelito, como dicen también por ahí. Todo este tipo de mentalidad de que alguien puede sacar ventaja a una situación al verle la cara a alguien más, al estafarle, al ganarle un centavito más, al darle un producto de menor calidad o cosas por el estilo. Entonces, si nos quejamos, y me incluyo tal vez de la corrupción de arriba, creo que es necesario hacernos un autoanálisis y ver cómo nosotros estamos rompiendo los mandamientos de Éxodo 20:15 y 20:17. Si estamos por codicia, por insatisfacción, robando a alguien más, robándole el tiempo, robándole en dinero, robándole en calidad, robándole a nuestros hijos de una educación mejor al socapar, tal vez que nos pasen los deberes o que nos pasen respuestas de las preguntas. Como tú mencionas, ¿verdad? Que bien esta autoevaluación. Oigan, Me gustaría... ¿Me puedo retirar, por favor? Se siente atacada. Me gustaría compartirles un punto de vista de alguien que de cierta manera es verdad que si nosotros, depende de nosotros hacer este pequeño cambio. Dice que en el área de la educación, en el área de la salud, incluso reparación de carreteras locales, se pierde la oportunidad para una vida mejor. Y cuando son estos actos de corrupción dentro del gobierno, dice que roba la oportunidad de un futuro más justo y más seguro. No sé qué opinan ustedes, chicos, que tan verdad tiene esa persona que dio su punto de vista cuando hay esa corrupción con pequeños actos que, como ya mencionábamos, ¿verdad? Que no solo es en el gobierno, no solo es en la salud, sino que también es en la educación y sobre todo como que en las obras, y en las obras en general. Y creo que sí, en la educación es, como le digo, no sé, mi punto de vista, si no preparas a las generaciones siguientes para ser diferente a ti, pues se va a seguir repitiendo. Y en la salud yo creo que es bastante obvio, ¿no? Si no hay medicina, si no hay doctores, tienes un pueblo enfermo. Jan. Y en el gobierno, sobre todo, si no hay gente del reino gobernando, es muy posible de que en nuestro país no exista la bendición de parte de Dios también. Y para antes de irnos, algo que nos puedas comentar sobre la situación de tránsito. Ok, sí, son actos que, como les mencionaba, cuando permiten sobornar para evitar esta, no sé, ¿cómo se les dice cuando? Esa sanción.
te sanciona a las personas. Entonces, eso, o sea, se sabe que está mal, pero ¿por qué se lo hace? Esa es la pregunta. Ahí es un acto de corrupción de parte como del De policía y de la el persona. policía por recibir y el conductor pues por ofrecer eso. Exactamente. Corruptos. Corruptos, eso no se hace. Así que, señores conductores, si queremos de verdad un cambio, o sea, empecemos por cada uno de nosotros, por un cambio. Yo sé que de pronto decir, no, pero eso es difícil, no. Pero sí, yo creo que un acto pequeño ya puede hacer la diferencia. Especialmente los que somos cristianos, deberíamos ser los primeros en tomar y ser el ejemplo y no cometer este tipo de actos de corrupción. Exactamente. Y si metemos la pata, pues no empeoremos la desobediencia o el pecado con más pecado. Por favor, no. Si ya tienen 18 años, por favor, si suben al bus, paguen la cantidad correspondiente, ya no se hagan pasar menores de edad. No roben deberes, no roben respuestas, paguen completo. ¿Qué más? No sé, estas tendencias un poco chiquitas, ¿no? Y eso, no sé, mi mensaje principal es tal vez no solo enfoquémonos en cómo roban y son corruptos los demás, sino en cómo nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios en estos aspectos y ser ejemplo. Yo creo que nuestro testimonio es algo muy importante tener en cuenta. Parece que a veces no nos están viendo, pero Dios primeramente nos ve y quién sabe a quién estamos dando un mal ejemplo como cristianos, especialmente a nuestros hijitos. Terminamos este segmento y nos vamos a una nueva pausa musical. Jonah, ¿qué tenemos en la pausa? Bueno, ¿qué tenemos para la pausa musical? Antes de irnos, primero, recordarles que estamos siendo transmitidos a través de Radio La Vid, www.organizacionlavid.com. Pueden descargar la aplicación en Play Store, disponible como Organización La Vid. Auspiciantes, sponsors, muchachos, ¿quiénes son? Organización La Vid, Casa de Dios Juan 3:16. Bien. ¿Dónde estamos? Bueno, en una de las plataformas es en Spotify, en Instagram y en Facebook. Mentira, aquí está. Y Con esto, ¿Viene? ¿Qué música? ¿Qué canción? ¿Qué canción hay? no sé, vámonos con otra salsa choque. En este caso, vámonos con una que se llama Danza, de Dayan y Jen. Somos So Human. Escúchanos a través de Radio La Vid. Dayan y Jam, pa' todas las naciones. Esto está a fuego. Danza para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Danza, goza, danza, goza. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Danza, goza, danza, goza. Jean-Paul, con este ritmo pegajoso, alabando a Cristo, yo siempre me gozo. Desde Cali, Colombia, para el mundo entero. Salsa choque cristiana de la sucursal del cielo, con un sabor delicioso como el encocadito, fusionando el son. Oye, qué rico, alaba. No dejes de danzar como lo hizo David, Josué y Abraham. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo fue hecho por él y para él. Por eso en este ritmo glorifico al rey. Glorifico al rey. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Danza, goza, danza, goza. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Danza, goza, danza, goza. Danza con las manos, con los pies. Date media vuelta, gira al revés. Un brinco en arco, dale para atrás, my friend. Y con el gozo del espíritu glorifica al rey. Danza con las manos, con los pies. Date media vuelta, gira al revés. Un brinco en arco, dale para atrás, my friend. Y con el gozo del espíritu glorifica al rey. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Danza, goza, danza, goza. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer. Goza, danza. Que lo dancen en el África, en Japón, Panamá, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. Gócense en mi flores traspasada por el fuego, sazonada con unción. Que suene el cuiro, la maraca, campana y bongo. Y al rey glorifiquemos en cada nación. Al son de salsa choque y mombatón. La sacamos del estadio, le dimos honrón. Pa' que te lo goces a fuego, de corazón a
fuego en el espíritu. Oye, my friend, danza como pueda, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer, goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer, danza, goza, danza, goza, danza como tú lo puedas hacer, goza, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer, danza, goza, danza, goza. Danza con las manos, con los pies, date media vuelta, gira al revés. Un brinco en arco, dale para atrás, my friend, y con el gozo del espíritu glorifica al rey. Danza con las manos, con los pies, date media vuelta, gira al revés. Un brinco en arco, dale para atrás, my friend, y con el gozo del espíritu glorifica al rey. Estás escuchando Radio La Vid. Regresamos, muchachos, después de este corte musical. Ay, si es que ustedes nos vieron bailando, es que estábamos ahí en salsa choque. Puro flow cristiano, puro flow. Tenemos Muchachos. esta música para que les animen, nos escuchen mientras lavan platos, mientras limpian la casa y se pegan ahí una bailada también. Mientras hacen deberes, mientras estudian para no copiar. Correcto, ya, correcto. Es ya. verdad, apoyo. Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy día, ¿verdad? Repitamos, por favor, porque no pega del día de hoy día. El día de hoy, que no es ayer, sino ni tampoco mañana. Ajá. Regresamos, muchachos, después de esta pausa musical. Acabamos de escuchar una salsa choque y todo un flow cristiano. Ahí está, para que ustedes bailen, disfruten. Mientras que pueden estar haciendo mientras escuchan esta música, muchachos. Estar bailando, limpiando, cocinando, lavando platos y demostrando al barrio que los cristianos no somos aburridos. Estudiando para que no copien. Exactamente. ¿Ya? Ahí está. Sí, antes de pasar al invitado, por favor, momento serio, me gustaría realizar una corrección, una rectificación. Momento cultural. No, una rectificación. En el anterior Segmento. estábamos dando la cita de yo cometí el libro, me equivoqué hablando sobre el libro. No era Segunda de Reyes, sino Segunda de Samuel 11. Sin embargo, como también estaba Segunda de Reyes 11, también es otra historia, caso de corrupción, donde cuenta la historia de Atalía usurpando el trono, donde ésta vio que su hijo moría, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Otro caso de... Exactamente, asesinato, rogue y coger el poder para beneficiarse uno, ¿no? En esa historia vemos que personas pierden la vida para beneficiar a alguien más. Y bueno, gracias, Jan, por esa corrección. Y es de So Humans equivocarse, pero mucho más rectificar, ¿no? Así es. Muchachos, vámonos con los sponsors antes de dar paso a nuestro invitado del día de hoy, que bueno, tenemos un nuevo anuncio que hacer aquí en So Human, pero antes de sponsors. Organización La Vid, Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 316, en redes, ¿cómo estamos? Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en TikTok como @SoHumanEco. Así es. También recuerden descargar la aplicación de Organización La Vid disponible en Google Play o Play Store. También pueden ingresar a escucharnos a través de www.organizacionlavid.com. Pueden escucharnos todos los días miércoles a partir de las 11 de la mañana a 1 de la tarde. La fecha ya la vamos a anunciar, estamos muy prontos a salir ya al aire. Vamos a cambiar nuestro horario de 6 de la tarde, vamos a pasarlo a las 11 de la mañana, a las 11. Y bueno. Sí, ni más ni menos, vamos a darle el paso a nuestro invitado, quien es el doctor en jurisprudencia Osvaldo Moncayo, fundador de la iglesia El Remanente en Monteserrín, y también es escritor con 7 publicaciones de temas jurídicos y de la familia. Amén. Así es. Así es, mientras va conectándose nuestro invitado, muchachos, este tema de la corrupción abarca mucho, ¿no? Desde que somos pequeños, todo nuestro proceso de desarrollo, jóvenes, adultos, abarca mucho y yo creo que se solucionaría si es que hubiera una buena educación desde la casa. Se pone en juego, yo creo eso, no sé. Principios, ¿verdad? Se pone, como les digo. Esperemos que prenda la cámara el invitado, doctor Osvaldo Moncayo. Buenas tardes, doctor, ¿está por ahí? Ahí está. Aquí está. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Bienvenido, doctor Osvaldo. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros en So Human. Un momento para conversar acerca de hoy. ¿Qué tema estamos hablando, chicos? Estamos hablando de la corrupción en los segmentos anteriores. Para ponerle un poquito al día, doctor, estábamos comentando, bueno, de esta problemática que
afecta a todas las sociedades, particularmente en Latinoamérica, aquí en Ecuador. Vimos también ejemplos bíblicos, la historia de David, tomando a una mujer que no le correspondía, ejemplos de Caín y Abel, que la envidia o el deseo de algo más motiva robar, motiva matar. El ejemplo de tomar el templo en Jerusalén para vender cosas, para vender animales para los sacrificios, y cómo esto Jesús les gustó completamente. Pero también hablamos de cómo la corrupción está en nuestra sociedad, ¿no? Y queremos contar, bueno, estamos agradecidos con contar con su presencia y con su experticia en temas de jurisprudencia, y también sobre su conocimiento en el Código de Niñez de la Familia, para que nos cuente un poquito de esto de la corrupción. Entonces, el micrófono es suyo. ¿Cuál es su opinión de la corrupción? ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál cree que es su origen, la raíz de este problema en la sociedad? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les puedo decir? La corrupción es un mal mayor desde los inicios, desde la fundación de la humanidad, desde la fundación del mundo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el pecado original. El pecado original eso no fue un hecho inusitado, no fue un hecho impensado, fue una rebelión de Adán contra Dios. Quiso obtener la sabiduría porque sabía que era el árbol del conocimiento, y eso fue un acto de rebelión contra la instrucción, la orden de Dios de que no comieran de ese fruto, porque era el fruto prohibido del árbol de la vida. Y la corrupción ha habido desde siempre, desde la fundación del mundo. Pero la fundación del mundo también conlleva una circunstancia de que aparece el reino del mal, y el reino del mal está siempre para que no se cumplan los planes y propósitos de Dios. Y es así que el mal aparece representado en el libro de Génesis como una serpiente que es la que le tienta a Eva. El hombre muy cómodamente trata de lavarse las manos diciendo que fue Eva la que le llevó a que cometiera ese pecado cuando fue puesto al descubierto por nuestro Padre Dios Altísimo. Pero fíjense ahí lo interesante que hay que ver en ese pecado original. Fue un solo hombre. Era un solo hombre el que pecó. Y fue un solo pecado, que para muchos puede ser un pecado leve porque es apenas comer del fruto prohibido. Pero él era el árbol de la vida, era el árbol del conocimiento, era el árbol del bien y del mal. Y eso es lo que la serpiente le sedujo a Eva, con ese conocimiento, y por eso la rebelión de Adán. Y desde ahí la corrupción, ahí aparece todo lo que es el orgullo, la vanagloria, y bueno, en nuestra sociedad eso, en el mundo contemporáneo ya ha cobrado mucha mayor fuerza. Y yo pienso que uno de los males mayores de la humanidad en la actualidad es precisamente la corrupción. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el mundo se está considerando que el homosexualismo, que el lesbianismo, que todos estos movimientos de LGTBI son derechos inmanentes a la persona y a la naturaleza del ser humano. Y no es así, porque son abominación para Dios ese género de pecados. Ese género de pecados lo dice claramente Pablo en el libro de Corintios, lo dijo Dios, está en el libro de Levítico, incluso, por así decirlo, hasta la masturbación está prohibida. Había un hombre que murió, se llamó Onam, está escrito en el libro de Levítico, por el hecho de que su simiente él la echaba a la tierra
cuando cometía este acto y fue muerto. Fue dado muerte por este pecado, porque no había como, ni aún eso. Y claro, hay un gran número de actos de corrupción que van desde, por ejemplo, llamémoslo así, delitos sexuales, como los delitos de corrupción, de peculado, de concusión. Hay delitos ya en el orden penal de la humanidad. Hay delitos como el aceptar sobornos, que es un delito de concusión, que es un delito de corrupción. Y ahora en nuestro país hemos visto muy a menudo que, por ejemplo, incluso en la pandemia, se declaró estado de emergencia al Ecuador, y lo primero que hicieron fueron los ministros de salud aprovecharse del estado de emergencia para comprar y vender, comprar productos con sobreprecio. Y se estableció, cambiaron 7 ministros en el gobierno del presidente Lenín Moreno, 7 ministros de salud. Eso es corrupción. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios alrededor del tema que nosotros estamos sujetos, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque toda autoridad es nacida de Dios y que tenemos que respetar y sujetarnos a nuestras autoridades? No dice que debemos respetar solamente a los buenos gobernantes, no, dice que debemos sujetarnos y someternos a nuestras autoridades. Y cada pueblo tiene por gobernantes los gobernantes que se merecen. Entonces, si algún pueblo necesita un gobierno como el de El Salvador, por ejemplo, que es un presidente es un correligionario, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, entonces esa nación va a ser próspera. Fíjense ustedes, por ejemplo, una ciudad como, no me acuerdo el nombre, pero en Guatemala hay una ciudad pequeña donde las papas son del tamaño de una casa o del tamaño de un edificio, y sin necesidad de ¿cómo se llama esta? Sin necesidad de químicos, porque esta ciudad, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es la bendición de Dios que quiso bendecir. Ahí en esa ciudad no hay una sola cárcel abierta, y todas las cárceles que habían fueron cerradas, fueron clausuradas porque no hay delincuentes. Y ahí está la bendición de Dios. Y vayan a ver ustedes el avivamiento que tiene Guatemala respecto del el movimiento espiritual de Dios, en cómo está creciendo esa fuerza, ese avivamiento, ese fuego espiritual en Guatemala. Algo parecido va a pasar con la República de El Salvador, que el presidente de la República de El Salvador es un presidente cristiano y está generando cambios muy sustanciales en beneficio del pueblo. Dios tiene una percepción muy clara de lo que es la corrupción, y Él no es amigo, ni acepta, ni le consiente a la corrupción. Dios tiene más bien mandatos muy precisos, muy claros sobre la corrupción, y la condena. La condena de manera categórica, de manera inequívoca, de manera aplastante. Entonces yo tengo aquí unos apuntes. Está, por ejemplo, primero para hablar de corrupción, dice en 2 de Pedro 1:4 y hasta el 8. Pero vamos a leer el 8, que dice, el 4 mismo dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién? Dios. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, si quieres ser partícipe de la naturaleza divina, no puedes ser un corrupto. Estamos. Muy bien. Yo quisiera y continúa.
Hay una pequeña interrupción, tal vez para aclarar a nuestros oyentes, ¿no? Creemos que la corrupción a veces uno tiende a confundirse como que es únicamente en la política o únicamente en los partidos, pero usted creo que está también dando a entender que la corrupción va más allá, ¿no? Que todo pecado se considera una corrupción. ¿Estamos de acuerdo en eso para nuestros oyentes? Que todo pecado, todo lo que corrompe la ley de Dios, o todo lo que la rompe, la transforma en algo malo, ¿se considera un acto de corrupción? Yo diría que sí, definitivamente. Pero hay diferentes tipos de corrupción. O sea, hay pecadillos livianos o leves que definitivamente sí. Bueno, pero seamos claros, para mí o eres blanco o eres negro, no hay términos medios, no hay plomos, o eres blanco o eres negro. Y Jesús dijo, o estás conmigo o en mi contra. Entonces, o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Entonces, en el texto que estaba leyendo, si me permiten concluir, dice, para lograr tener esta característica de la naturaleza divina, como la que tuvo Cristo, como la que tuvieron los apóstoles de Jesucristo, como lo que tuvieron los discípulos de Cristo, que hacían milagros, que hacían maravillas, que hacían portentos y virtudes, ¿no es cierto? Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir de la corrupción. Porque el mundo nos lleva a ver cosas malas como que fueran buenas. Por ejemplo, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos emanada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que dice que las mujeres tienen derecho al aborto y que son dueñas de su cuerpo. Y entonces, que en base a ese acuerdo internacional, todas las naciones suscriptoras del convenio de los derechos humanos emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, tienen que ajustar sus legislaciones a esta decisión supraestatal de que hay que permitirse el aborto. Igual con los derechos de los LGTBI. Entonces, resulta que por efectos de la violación aquí en el Ecuador, todavía no hay la legislación emitida por el Congreso, pero ya hay una aceptación de la Corte Constitucional que faculta en gran medida esto. Y esto es contrario a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que va a generar? La ira de Dios contra nuestra nación. ¿Por qué? Porque tiene leyes retrógradas que se van contra la voluntad de Dios. Estamos. Entonces, Dios... ¿Cómo se pueden formar las nuevas generaciones con menos o ninguna corrupción? Uy, qué pregunta más difícil. Yo lo único que veo en ese sentido es la posibilidad de que vuelva Cristo. Si vuelve Cristo, entonces ahí cero corrupción. Y claro, nosotros los que hemos recibido a Cristo no vamos a vivir la tribulación y la angustia, sino que vamos a ser arrebatados. Pero qué pena, qué pesar por los que no han recibido a Cristo y que van a tener que vivir o soportar la tribulación. Claro. Y dice, ahí será el crujir de dientes, ahí será el lloro, el quejido. ¿Por qué? Por problemas como estos. Porque no es aceptable para Dios. Dios es el dador de vida. Es el único que te puede dar vida y te puede quitar la vida. Porque la vida es un don de Dios, no es un don del hombre. Tú no puedes crear vida porque te dio la gana. Es Dios el que te puede dar o confiar la vida. Antes de que nacieras, Él ya tenía un propósito con todos y cada uno de ustedes. Antes de la formación del mundo, Dios ya tenía un propósito con ustedes. Y que estén aquí hablando de Dios, de las cosas de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo creo en la palabra de Dios. Y según la palabra y las escrituras, hablando más espiritualmente, por ejemplo, para un cristiano, ¿cómo afectaría la corrupción internamente hablando? ¿Me repites la pregunta? No te... Con respecto a la corrupción, para un cristiano, ¿esto cómo lo puede afectar espiritualmente?
Oh, es terrible. Es terrible porque el cristiano al vivir procesos como los que estamos viviendo en este momento nosotros, a veces equivocadamente caen en una tenebrosa oscuridad de tal naturaleza que no pueden ver la verdad y la verdad les desvelada. La verdad está tapada, no pueden verla. Es como que les hubieran puesto un velo en los ojos. Y viendo la verdad no la pueden ver. Y oyendo la verdad tampoco la pueden entender, no la escuchan. Entonces, este es un problema mayor que la pandemia del COVID-19. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Todo el mundo que entiende o que tiene un poco de claridad de cómo se desenvuelve el mundo de las tinieblas en la actualidad, de cómo está la corrupción en el mundo. Ah, ustedes me dirán, el vicepresidente de la República tiene una institución y es el presidente de la Comisión Anticorrupción. Claro que sí. Pero los mismos actos de corrupción nacen de ahí, pues. Que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios. Fíjate tú, por ejemplo, volviendo al pecado original, un solo hombre pecó y fue un solo pecado de rebelión contra Dios. Y la maldición hasta ahora dura. Pero tuvo que venir otro hombre, Dios hecho hombre, Cristo, para sacarnos de la condenación de esa maldición. Y todo aquel que acepta a Cristo es liberado. Entonces, pero entendamos también que la corrupción es concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? A ver ustedes jóvenes. Es el pecado, es dar el paso a pecar. Qué duro, qué dura palabrita. La concupiscencia es el deseo desesperado de poseer bienes en lugar de poseer personas. Dios quiere que dice, Jesús nos dijo, por sus frutos os conoceré. Entonces, Dios quiere que tengamos bastantes frutos. Eso significa que tengamos bastantes hijos espirituales o discípulos, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar a todos los confines de la tierra. ¿No es cierto? La gran comisión. Pero, sí. Con respecto a la corrupción, entendiendo de que la corrupción prácticamente está en todos lados, desde un soborno a un oficial de tránsito hasta vicepresidentes que tengan cargos potencialmente grandes que puedan cometer cualquier tipo de corrupción. ¿Cuál debería ser nuestra reacción personalmente como cristianos, como hijos de Dios, ante estas situaciones? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Yo más bien te voy a dar un testimonio y ojalá responda mi preocupación es caer en algún tipo de error en la respuesta de tu delicada pregunta. ¿Por qué? Quizá decía con un testimonio. Un día yo tenía que llegar al apuro a determinado sitio y estaba retrasado. Y me paró el policía. Y el policía quería plata. Y yo no le dije cuánto quiere ni cosa así. Lo único que le dije, vea, usted se mete conmigo y se mete con mi Dios. Yo soy pastor. Y donde usted me haga daño, le va a caer la ira de Dios. Y usted va a pagar. A lo mejor no con usted, sino con su propia familia. El hombre me dijo, bueno, entonces váyase pronto. Y yo le dije, bueno, entonces ahora me voy a ir, pero quisiera bendecirle. Permítame orar por usted. Entonces me dijo, bueno, pero rápido. Y le dije, pero quítese el casco para poder imponerle manos y orar por usted. Y entonces, una intención dolosa del policía que quería sancionarme, terminó en una bendición para él. O sea, no necesariamente las cosas pueden suceder para que se cumpla un maleficio o una maldad del enemigo, sino que pueden también terminar en bendición. Y nosotros somos herramientas de Dios. Nosotros, o sea, la Biblia es un libro lleno de letras, de escritura, pero esa escritura es como una letra muerta si tú no la ejecutas. Pero cobra vida eso
cuando tú la ejecutas, cuando tú la vives, cuando tú la ejerces. Entonces, eso cobra vida cuando tú la aplicas en tu vida diaria. Amén. Pastor, y ahora, tomando en cuenta lo que usted decía, ¿no? Que tal vez lamentablemente el mundo nunca podrá llegar a ese estado de armonía, de perfección hasta que vuelva Jesús. ¿Qué mensaje podría darle usted a nuestros oyentes que no quieren tal vez acostumbrarse a decir, el país es así, la corrupción siempre ha sido así, no hay nada que hacer? Más bien lo contrario. ¿Qué mensaje usted podría darles, especialmente tal vez a los que son papás con hijos pequeños, adolescentes, para crear ese cambio de mentalidad? Y también desde el punto de vista espiritual, ¿qué consejo podría darles para que la corrupción no sea un mal que necesariamente tengamos que vivir todas las generaciones? Siempre va a haber, ¿no? Pero que nosotros no caigamos, que como cristianos no caigamos en eso. ¿Qué podemos decirle a los oyentes para cambiar esta realidad de manera individual, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Me puedes decir tu nombre? Kevin. Evin o Kevin. Kevin. Ajá. Kevin. Muchas gracias. Kevin, Julie, Cristian y tú. Jonathan. Muy bien. Soy ya. Un gusto conocerles. Lo que yo sugeriría es lo que siempre he dicho, ¿no? Porque incluso yo escribí un libro sobre la familia que está por publicarse. No hay una escuela para padres ni una escuela de familia. Pero en mis tantos años de papá y de vida pastoral, yo he visto que hay una gran falencia en la humanidad, que es la falta de lectura de la Biblia. Y para mí eso es clave, porque ahí adquieres valores y principios, y una sociedad formada sin valores y sin principios está condenada al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que la gente lea la Biblia, el primer libro de los libros, el libro más vendido del mundo, el mejor libro del mundo, el más rico en conocimiento, en historia, en todo. En todo. Entonces, la gente, si quiere evitarse dificultades, no solamente en el orden de la corrupción, sino llenar de bendición su vida, llenar de paz, de tranquilidad, de felicidad, aquí en esta vida, siendo parte de la construcción del reino, para esta y para la otra, entonces vas a lograrlo, pero no vas a lograrlo sin conocer, por ejemplo, la doctrina de la salvación de Cristo, la importancia que tiene la sangre de Cristo, sin conocer la misión mesiánica de Cristo, sin conocer la importancia que tiene la doctrina de la gracia a través de Jesucristo, sin conocer todo lo que implica las enseñanzas crísticas, no solamente de las bienaventuranzas, que, por decirte algo, las bienaventuranzas son unas enseñanzas bellísimas que te pueden tomar 2 años profundizarlas a cabalidad, fácilmente hablando. Entonces, no es un tema fácil, acepto, lo reconozco, pero la solución está ahí, la solución la tenemos en las manos. Civilizaciones enteras han desaparecido por falta de conocimiento. Y en esta misma cita que yo les daba de 2 de Pedro 1:4, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y en la parte final dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, estas claves hay que entenderlas bien, asumirlas, acatarlas y practicarlas en tu vida diaria. Y si en familia, los jóvenes empiezan a practicar esto,
no solo que se va a generar un espíritu de principios y de valores trascendentales que te van a evitar peligros, sino que probablemente, muy probablemente van a llegar lejos, van a alcanzar todas sus metas en esta y en la otra. Porque aquí estamos para trabajar para el reino, en la construcción del reino. Pero en la otra vamos a disfrutar del reino, aun cuando te digan que aquí mismo estamos en el reino. Claro, estamos en el reino. Y cada uno es arquitecto de su propio destino. Pero aquí estamos para trabajar y para servir a nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y bueno, creo que es la recomendación más importante que nos pudo haber dado usted a nosotros, ¿no? Amén. Hacer de la Biblia no un librito, no algo que Un texto. acumule polvo ahí en nuestra mesita de noche, sino hacerlo viva, ¿no? Que cobre vida en nuestros días e inculcarla a nuestros hijos. Bueno, no tengo hijos, no, pero para los que lo tienen hijos, que sea esa su escuela para padres, como decía usted, doctor. No hay una formal, no es de un edificio, pero está escrita en la Biblia. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor. Ha sido de mucha bendición escuchar su sabiduría, su conocimiento y especialmente reconocer que la corrupción no sucede solo cuando somos políticos, sino que es cada pecado que cometemos al corromper la ley que Dios nos ha dado. Así es, miren ustedes, si me permiten añadir, por ejemplo, mucho se ha criticado en la Iglesia Católica por parte de la Iglesia Protestante la venta de indulgencias. Hecho corrupto, condenable al 100%. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en la Iglesia Protestante? En muchas de las iglesias, convertidas en una adoración idolátrica, que no es precisamente la adoración que Dios espera y aspira o busca. Recuerden ustedes que en Levítico, por ejemplo, está escrito que 2 adoradores por tener fuego extraño a la adoración de Dios fueron muertos en el acto. Revisen, Levítico 10, verso 1 y 2. 2 adoradores murieron por fuego extraño. Y ahora hay una suerte de músicos un poco ególatras y que recogen diezmos y han hecho un pingüe negocio de eso. Dios no está interesado en el predicador de muchedumbres como en el predicador o en los predicadores individuales. Dios ahora se está volcando más a los corazones de los predicadores individuales, más que de los predicadores de las muchedumbres. Entonces, la atmósfera espiritual, Dios está cambiando. La historia sigue su curso normal y no está cerrado el canon como para muchos. Nosotros, yo por lo menos creo que el libro de Hechos 30 está por escribirse. Y ustedes tienen la palabra, ustedes como jóvenes. Así que adelante. Amén. Muchas Gracias, pastor, por esos ánimos y por esa sabiduría. Dios le bendiga mucho. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperemos que esta no sea ni la única ni la última vez que podamos conversar con usted. Un gusto haber pasado. Le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Así es, mi padre, lo bendecimos, agradecemos a Dios por su vida y por este tiempo que nos ha dado. Así Muchas es, pastor. gracias. Muchas gracias. Agradecerle aquí por tomarse su tiempo en nuestro programa de SoHuman para poder compartir su sabiduría. Corrupción es un tema muy amplio que se alargaría mucho, pero creo que hemos tocado las bases importantes para poder atacar la corrupción desde la familia. Como usted lo dijo, principios y valores es lo que hacen a una generación buena, agradable, y si esos principios están fundamentados en Cristo, bueno, ese va a ser agradable al corazón de Cristo. Correcto. Pasó la lección. Bendición, Gracias. bendiciones, que Dios le bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Bueno, ir nos toca cerrando. irnos a una pequeña pausa musical ahorita. Y sin antes Yo creo decirles que a pesar de que, como decía Jonathan, existe un amplio tema para hablar de la corrupción, pero la solución es una, y esa solución es Cristo Jesús. Amén. Si nos ponemos de parte de Cristo, nos hacemos seguidores de Él desde el corazón,
créame que no habrá corrupción que pueda contra nosotros. Amén. Ahora sí, nos vamos a la pausa musical. Antes de mencionar primero los sponsors, vámonos primero con los sponsors, porque después hay que darle la relevancia a nuestros sponsors, nuestros auspiciantes. Se merecen. Aplausos, bravo, Gracias a ellos ¡Hurra! por lograr esta gran producción. Así es, chicos, mencionen los sponsors. Creo que primeramente Dios, que si no nos da la vida no estaríamos aquí. Así es. Gracias a la organización La Vid y a Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 316. Redes. Nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar en Spotify, no lo olviden. Estamos también en www.organizacionlavid.com y pueden descargar también nuestra aplicación Organización La Vid. ¿En dónde, Julie? Pueden hacerlo en Play Store por Organización La Vid, que está al aire las 24 horas al día. Regresamos. Hoy estamos muy salseros, así que vámonos con... Ahora sí, con la otra con la otra cancioncita, que es, en este caso, El Rey Te Invitó. Vamos con esta salsa choque. ¿Qué dicen, muchachos? Regresamos después de esta pausa musical. Ingresa www.organizacionlevid.com. Oye, estos son los hijos del rey, Dayan y Jan, invitándote a esta gran fiesta. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Vas a entrar o te vas a quedar, o te vas a dejar engañar. Tu petición adelante está, tu bendición nadie te la va a quitar. Lo que te digo es la pura realidad, con Cristo todo lo puedes lograr. Si te propones lo vas a alcanzar, sigue adelante, no mires para atrás. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Yo voy para allá, Me la voy a gozar, yo voy para allá, ese party me lo voy a vacilar. yo voy para allá, A mí me invito yo papá, voy para allá, mi bendición ahí yo voy está. para allá, Me la voy a gozar, yo voy para allá, ese party me lo voy a yo vacilar. voy para allá, A mí me invito yo voy para papá, allá. mi bendición ahí está. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Ven, el rey te invitó a esta fiesta, ven, para que goces de ella. El banquete es tremendo, regocíjate, no te quedes por fuera. Este es el party, everybody, no se venga solo, invite a Lutari para que goces del banquete de Rey de Sion en la boda del Cordero. Quiero mejor, Cristo lo hizo con todo su amor. Llama al panadero, al delguero, al jornalero, al joyero, todos para él son importantes, pero no se olviden venir con traje elegante. ¿Cómo? Con traje elegante. Oye, Dayan, nos fuimos. Yo voy para allá, Me la voy a gozar, yo voy para allá, ese party me lo voy a vacilar. yo voy para allá, A mí me invito yo papá, voy para allá, mi bendición ahí está. yo voy para allá, Me la voy a gozar, yo voy para allá, ese party me lo voy a vacilar. yo voy para allá, A mí me invito papá, yo voy para allá. mi bendición ahí está. Oye, esto está sabrosísimo. Dayan, Jam, son 7 producción. Y desde la República Dominicana, David G en el beat. Oye, Dios es bueno. SoHuman llega con el auspicio de Organización La Vid y Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 316. ¡Hey!
mira cómo baila Sohuman con su salsa choque, se goza. Ay, regresamos muchachos de esta pausa musical. Ay, Dios mío, que la salsa choque. Hoy venimos salseros. Me agradan estos. La próxima semana, ¿qué temas musicales vamos? ¿Qué género musical vamos a ver? Yo creo que depende de lo que digan los oyentes en redes. Déjenos saber qué les gustaría escuchar si tienen canciones favoritas, por favor, un buen rockcito. artistas. Ahí pueden dejar. Ahí, por favor, nos comentan. Sí, en Así redes. es. Listo. Bueno, regresamos a nuestro espacio final, diríamos, ya para nuestro desenlace de este programa, que hemos hablado mucho acerca de un tema que ha sucedido hace miles de años atrás, sigue sucediendo y posiblemente sucederá si es que no hay un cambio. Y que creían que solo era en el gobierno, pues también es en la vida cotidiana. Así es. Nuestro invitado, el doctor Moncayo, que también es pastor, con él lo mencionaba, y nos deja claro, ¿no? Que también la corrupción, como dice Jan, también no lo hace solo el que está en un puesto político, ¿no? Lo hacemos todos del momento en que rompemos la ley. Demos paso, yo diría, a esta, ya sea, llámese soborno, llámese chantaje, se vuelve en una corrupción y es algo que de pronto nos preguntaríamos, es difícil terminarla, pero como les mencionaba, un pequeño acto, un pequeño paso de hacer las cosas que sabemos que no están bien, cambiarlas por las que se deben hacer. Así es. Bueno, por temas de copyright, ustedes sabrán que tenemos que hacer nuestra propia banda sonora. Así que vamos con la sección 10 minutos. Momento de suspenso. Chan, 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 chan. Muy bien. Bien, vamos a empezar hablando fuerte. Ya vamos Ay, hablando. me equivoqué. Chan, 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 chan es para boda. Es chan, 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 chan. También es suspenso, ¿por qué no? Depende de la gente. O sea, depende de la boda también. Depende de la boda. Es un suspenso bueno. Para los que se quieren casar, sabemos que es suspenso bueno y deberíamos todos querernos casarnos. Por favor, ojo ahí. Ya pronto hablaremos sobre eso. Bien, vamos a hablar de algo fuerte en este instante. Sabemos que la corrupción existe tanto afuera, pero también deberíamos saber que existe también dentro de la iglesia. Así, aunque no nos guste escuchar, aunque no queramos pensar que en nuestra iglesia existe la posibilidad de que suceda esto, tenemos que abrir nuestros ojos y ver qué es lo que está pasando. Aquí ya juega un papel fundamental de lo que es lo espiritual y cómo la gente tergiversa las escrituras y se aprovecha, como ahorita vamos a hablar, por ejemplo, el diezmo. ¿Me entienden? De cómo esto está afectando a muchas personas que son creyentes, que son gente que va a la iglesia. Sí, podemos comenzar con lo que son los diezmos. Muy bien. Ahora, yo recuerdo este tema a mí en particular me tocó en una prédica hace un par de semanas en Casa de Dios, en la que se mencionaba de cómo tal vez buscamos excusas a la hora de dar el diezmo. Y no digo que hacemos excusas para dar el diezmo, sino para no darlo o para darlo de mala gana. Y nuestra pastora mencionaba que muchas veces pensamos en que el dinero mal habido se vuelve limpio, ¿no? Con diezmar. Dios no es un sistema de lavado de dinero, o diezmar no es un sistema de lavado de dinero. El dinero mal habido será siempre mal habido. Pero hay esta creencia tal vez, ¿no? Que si hago o cumplo con el diezmo o saco una ofrenda o le doy a ella a un hermano, pues de repente se limpió, el pecado se borró. Y no es cierto, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos el dinero y mucho más, y más bien la excusa es para no dar, ¿no? Yo sé que hay el temor tal vez de que no, esta plata se va a gastar el pastor, la pastora o algo por el estilo, pero si lo hacen... ellos ya darían ajá, es entre ellos y Dios. Que nosotros cumplamos el mandamiento, eso es lo que cuenta. Entonces, a estar pendiente con eso, ¿no? A no buscar excusas para no dar, ni pensar que Dios es un sistema de lavado de dinero cuando es un dinero mal habido. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más en dónde más creemos que hay? Jonathan, tú que has vivido tantas circunstancias, ¿qué me puedes decir sobre el juzgar a alguien por un pecado que nosotros podríamos también estar cometiendo? Ay, ahora yo soy el entrevistado. Deberían entrevistar a Jonathan un día de estos.
Deberían tomarlo en consideración. Salgo yo, en el momento de la entrevista me cambio de ropa para salir más flow. A ver, ¿cómo era la pregunta? Ya saben que yo ando con tantas cosas que... Dime, ¿qué nos puedes decir sobre juzgar a alguien por un pecado que nosotros cometemos? Mira, yo diría una simple palabra, doble moral, no, dos simples palabras, doble moral. ¿Por qué razón? Mira, yo como siempre les he dicho y internamente, incluso hasta en los programas, lamentablemente el hombre tiene esa característica de juzgar a las personas, aún conociendo que él lo está haciendo. Porque es más fácil para el hombre juzgar a la persona extraña o juzgar a un extranjero que ver su pecado, ¿me entiendes? Mira, incluso en la Biblia habla acerca de esto, que no veamos primero nuestra vara antes de ver la vara del ojo del hermano. ¿Cómo es? No me recuerdo bien ese versículo. No veamos la Biblia. Eso está ahí en Mateo 7:3. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Exactamente. Ese versículo cabe aquí. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es tan fácil de juzgar. ¿Y a qué me voy? Por ejemplo, alguien pasa y le ve robando y no, ay, qué ladrón, qué bestia, ¿por qué? Qué mal educado esa persona, no le enseñará modales en la casa, esto, otro. Pero resulta que va a la tienda y la señora le da el vuelto extra y se va callado. No, ¿a qué se olvidó? ¿A qué lo contó bien? Ajá, es culpa de ellos. Entonces, ¿me entiendes? La persona está tan mal acostumbrada a juzgar a las personas y que jamás va a ver sus pecados. Y yo creo que ahí es en donde Cristo nos llama a reflexionar, porque antes de dar una palabra a una persona, sea de edificación, exhortación, incluso hasta para corregir, nosotros debemos analizarnos cómo estamos primero ante Dios. O sea, cómo tú con doble moral, en este caso sería una doble moral, tú vas y le dices a una persona, mijo, no robes, si tú hace unos 3 minutos que te dieron el vuelto de más, tú te fuiste y dijiste, no, ¿para qué contó mal? Entonces, lamentablemente es algo en donde la persona tiene que trabajar día a día. Yo creo que también la iglesia debe guiar, porque es un trabajo muy personal eso. La iglesia guía, la iglesia debe guiar, orar, guiarle a la persona para que no siga cometiendo eso, pero también depende mucho del carácter de la persona. Y si es que esa persona toda su vida pasó mal acostumbrada a juzgar y jamás ver sus errores, bueno, probablemente, si no hay un verdadero arrepentimiento en Cristo, va a llegar a seguir durante toda su vida juzgar, y a la verdad termina siendo feo, porque después te van a decir, mira qué juzgón, mejor no lo invitemos. Exacto. Yuli. Yo creo que, o sea, y con lo que tú dices, Jonah, también da paso a un texto que está en la Biblia, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y es tan, ¿cómo se puede decir? Es tan cierto esto, porque si yo sé que eso es malo, entonces, ¿por qué? Ahí está la pregunta, ¿por qué lo hago? Si bien es cierto en pequeños detalles como el no darse cuenta, o mejor dicho, darse cuenta que el cambio está de más, ¿por qué no coger y devolverse y decir, mire, esto es suyo? Incluso hasta le puede estar regalando lo que estuvo de más. Sí, eso siempre va a depender de nuestros valores. Siempre yo puedo decir que la persona que no discierne esto, que está haciendo mal, está poniendo en juego sus principios, porque se supone que en casa nos enseñan, miren, no hagas esto porque eso está mal, el no robar, el no tomes cosas o no, ni siquiera lo que no es tuyo no lo tomes ni no traigas a casa si no te lo han dado personalmente. Y queda estos valores, de verdad que todo empieza desde casa. Y como nos decía nuestro invitado, si no conocemos a esas enseñanzas que nos enseñan la palabra, no va a haber cambios. O sea, siempre la palabra dice que hay que elegir, hay 2 caminos, el bien y el mal. Y si yo te aconsejo que cojas el bien. Entonces, esto que yo creo que se refiere también que si no hacemos las cosas bien como deberían ser, no podríamos dar paso a que se termine esa corrupción, que termine todo lo negativo y no que
no de paso también en lo que es honestidad. Y como les digo, en todo lo que se basa en nuestros valores. Ujú. Tomando la cita que tú nos das, Yuli, creo que cabe el término del pecado por omisión, ¿no? Bueno, que tal vez un término un poco más que resume el versículo que leíste en Santiago. Y que es cierto, tal vez estamos acostumbrados igual a pensar que el pecado es únicamente lo que hago, lo que digo, lo que pienso, pero también se encuentran las cosas que no hacemos, especialmente si vemos injusticias y no actuamos. Ahora con esto no les digo, pónganse en una capa, un disfraz y salgan en las noches vestidos de Batman, ¿no? A vencer el crimen, porque eso ya tal vez, si no tenemos las capacidades físicas de hacerlo, pues mejor no arriesgarse, ¿no? Pero más allá, ya en la seriedad del caso, pensemos cuántas veces hemos visto a alguien maltratado, a alguien que le den mal el vuelto. Yo les digo esto, cuando estaba en colegio, el pasaje es 25 centavos, ¿cierto? El pasaje estudiante es 12. Cuando uno paga con 25 o 15 o 20 centavos, el del bus siempre le da al estudiante un centavo menos. Y uno como estudiante tal vez no dice, bueno, yo estoy al mismo nivel, a mí también me robó un centavo, ¿por qué me voy a quejar? ¿No? Pero yo recuerdo alguna vez que me pasó eso, dije, ojalá alguien de los adultos saliera en mi defensa. Y digo, porque alguna vez me gasté de más y contaba con ese centavo extra para hacer un X cosa. Los que han pasado por colegio fiscal saben que a veces ese centavito salva la vida, ¿ya? O es para una copia o para un examen por el estilo. Pero yo como chico ahí decía, ojalá alguien nos saliera y definiera o le dijera a este cobrador de darle el vuelto completo a los chicos. Y ahora yo me pregunto, ya que soy adulto viejo, ¿haría yo eso? Ya que estoy en el otro lado y tal vez tengo la potestad. Nunca se me volvió a ocurrir, han pasado años de eso, pero podría hacer una diferencia tal vez para esos chicos, tal vez que están en una situación igual de que ese centavito representa mucho. Y hay situaciones en eso. Yo creo que es un llamado a, sin imprudencias, darse cuenta que nosotros estamos llamados también a ser representantes de Jesús, y Jesús es sinónimo de justicia, es sinónimo de protección del débil, de protección del pobre. No salgan a lanzar piedras tampoco, no es el llamado a que hagan cosas que van más allá de la ley, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de defender a alguien, de traer luz sobre una situación, hagámoslo Sobre para... todo, yo diría hacer las cosas bien, o sea, como dice la palabra, si sabes que eso está mal, no lo hagas. Exactamente. O sea, no lo Y hagas. si algo está bien y tenemos la posibilidad de ayudar, de compartir, de consolar, de animar, de exhortar, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo también. Exactamente. Y si no estamos cayendo en eso, pues creo que es momento de marcar tal vez hoy el momento en el que escuchen el programa y hacer conciencia de eso un poquito más, ¿no? Y bueno, para ya ir finalizando. Y para ti, esa misma pregunta, no te hagas de loco. ¿Que la del bus? No. Bueno, para ir terminando, sabemos que y yo me permito, en esta ocasión, yo, Giancarlo, darme el atrevimiento de llamar el origen de esto, que es que existe el error de malinterpretar las escrituras. Esto sucede cuando o bien toman un texto y lo van eliminando o simplemente lo van aumentando. Y para esto Deuteronomio 4:2 nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces la palabra es clara. No podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia, porque si lo hacemos cometeremos el error de creer de que hay algunas cosas que aunque la Biblia dice mal, yo puedo hacerlo porque Dios, por ejemplo, me perdonó. Y porque estamos en el tiempo de la gracia, entonces Dios nos puede perdonar. Las cosas no son así. Si interpretamos correctamente las escrituras, podemos entender qué tan fácil es caer en la corrupción y cuán grande es ese caimiento y en dónde está. Con la palabra de nuestra mano en nuestro corazón y sobre todo Jesucristo dentro de nosotros, podremos vencer a todo este mal que es la corrupción. Correcto, no corromper la palabra, creo que es el mensaje clave, no corromper las escrituras a nuestro beneficio, no utilizar el poder, no juzgar al prójimo, todo esto, yo me quedo personalmente mi enseñanza principal, porque estamos aprendiendo igual que ustedes oyentes,
es lo que dijo el doctor y pastor Moncayo, que todo pecado es una corrupción de la creación de Dios, es una corrupción de la ley que está en la Biblia. Entonces, si lo vemos así, creo que es más fácil olvidarnos de lo que hacen otros, de la corrupción del gobierno, y empezar a enfocarnos más en la nuestra y en cómo eso es probablemente algo que va a ser imitado por nuestros hijos, nietos, sobrinos, estudiantes, por quien sea que está mirando a nosotros no creyentes. Y con eso creo que concluimos este capítulo más de So Human. Muchas gracias por habernos escuchado en esta edición especial. Espero les sirva mucho y los pueda edificar a ustedes que nos están escuchando y que sepan conocer la verdad por medio de nuestro mensaje. Les mandamos muchos abrazos a la distancia. Espero que estén bien. Les mandamos nuestras bendiciones. Yo soy Jan. Yo soy Julie. Yo soy Kevin. Y yo, Jonathan. Y esto fue So Human. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos, besitos. Chau, chau. Yeah. Radio La Vid, la voz del cielo. Oye, nuevamente, Dayan y Jan en escena. Hay muchas clases de locos. ¡A fuego! ¿Ok? ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. Loco, loco, creen que estoy loco. 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 ¡Huepa! Oye, lady, hay muchas clases de locos, ¿ok? Ellos dicen que estoy loco, se la tiran a loco, que les patina el coco, pero nada es de loco. Se visten bien y loco, vacilan bien y loco. Tú ten cuidado, mi hermano, o te ensuciarán el coco. Hay locos que nacen locos, hay locos que locos no son. Hay locos que hacen loco a los que locos no son. Hay locos por el dinero, hay locos por el amor. Hay locos que no son locos y en este mundo viven mejor. Así que hay locos que nacen locos, hay locos que locos no son. Hay locos que hacen loco a los que locos no son. Hay locos por ser sincero, hay locos por condición. Los cristianos estamos locos de amor por Dios. ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. Oye, todo el mundo con las manos arriba y saque su pañuelo y coja la toalla, que eso no es petróleo. Rimante, limón con sal en el beat. Esto está riquísimo. Porque la palabra de la cruz es locura. Para los que se pierden, se dejan influenciar mal y no se curan. Y para los que se salvan, Cristo nos recompensó con poder, amor y sabiduría de Dios. Por eso yo estoy loca y tengo a Cristo en mi corazón. ¿Me entendió? Yo no hablo en chino y siempre que me escuchen mis temas serán de Dios, de Dios, de Dios. ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. ¿Tú crees que yo soy loco? De loco no tengo nada. Que porque no voy a rumba, ni bebo ni fumo nada. Yo no bebo ni fumo ni consumo coca.